nosotros empezamos a ver un puente, vamos a tomar un puente sencillo. Hablamos de que acá vamos a... Esa es una hoja que yo les voy a trasladar al final. Importante es de que sepan ustedes que los puentes se van comportando a la larga como unas vigas simplemente apoyadas, ¿sí? Quiere decir de que en el inicio y en el final tenemos solamente reacciones verticales y una horizontal que como no tiene alguna componente que esté generando algo, no va a tener un valor. Punto importante. ¿Sí? En este caso tenemos un tablero que será con vigas tipo T de 13 metros a longitud de apoyo, ¿sí? Y sobre ella pues van circulando un par de vehículos. Puntos importantes. Hay que ver, primero, cuántos carriles pueden entrar en su puente. ¿Sí? Esto va a demandar que en el escenario más crítico, todos los camiones en el mismo punto podrían causar un efecto negativo. ¿Sí? Eso nos dice la lógica, ¿cierto? Fíjense que no es así en puentes. Lo que pasa es de que hay algo que se llama factor de presencia de carriles. Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero les voy adelantando porque no necesariamente la lógica sigue la ciencia de los puentes, ¿no? Cuando ustedes tienen un solo carril cargado, de hecho el factor de amplificación es el más grande que puede existir. Hablamos de 1.20 o 1.33. Déjenme ver cómo está esto en la versión 9. Y creo que eso se actualizó, si no fue en la pasada, fue en esta. Y cuando los cuatro carriles están cargados, así como ven ustedes la imagen de abajo, ese peso total se multiplica por un valor de 0.8. Quiere decir que se disminuye. ¿Me van a entender? Cuando tengo cuatro carriles, baja mi peso total. Si cada uno da, no sé, una reacción de, ¿qué les digo yo? 2 toneladas, 2 toneladas, 2 toneladas, 2 toneladas, hablamos de que tenemos 8, ¿sí? Pero en la realidad se vuelven 6.4. En cambio, solo un camión, que son 2 toneladas, se multiplica por 1.3. ¿Ya? Es un poco, ¿verdad? Que sería qué? 2.6, ¿no? Entonces, es un poco, a veces se va un poco de la lógica, pero tiene su razón de ser. Y es de que cuando va solo un trailer o un camión y pasa muy rápido, el puente genera cierta vibración. Cuando van todos cargados, el puente no vibra. Es por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué les voy preparando con todo esto cuando tenemos y empezamos a ver el cálculo de los puentes? Hay veces que la lógica no se va siguiendo como debe ser. Por ejemplo, imaginen ustedes que nosotros tenemos varios puntos que ver acá. Hablemos, tenemos vigas tipo T, ¿sí? Que son las que ustedes visualizan de este lado. Recomendaciones, bueno, en el mundo ideal ustedes pueden alinear justamente una viga donde va la rodada de la llanta, ¿no? Siempre pasa eso. Además, imaginen esto, ¿cuánto mide un carril de una sección típica B? Típica A. Punto 6, ¿verdad? Ahí bueno, bueno, me quedo viendo 10 centímetros. ¿Por qué? 3.6 centímetros. 3.6 metros, perdón. Y la separación a ejes de un HL93 o del camión que está en el acuerdo gubernativo, ¿quién se recuerda? ¿Cuánto es? Porque aparte de ese ancho que ocupa o dejamos previsto en carreteras para un camión, 3.6 digamos, y las llantas, ¿cuánto van separados? ¿Será que 3.6? A 1.8. Como máximo. Es la mitad. Entonces, ¿dónde puedo yo esperar que pasen mis llantas en un carril, en el puente? Hay mucha variación en las cargas. Eso es lo que quiero ver. ¿Me van a entender? Entonces, ese es un tema, la carga viva. Ya vamos a llegar a ello. Por hoy solo vamos a ver la carga muerta. Si ustedes se recuerdan, los diafragmas, ¿para qué me sirven o qué me ayudan? Los diafragmas son esta viga transversal.
hablamos de esta que está en color gris. ¿Sí? Así como, vamos a ver, fotos. Así como esta. Bueno, esta está un poco, es vieja, creo, pero algo así es el diafragma, ¿eh? Son vigas transversales. Vamos a ver aquí, justamente es esta, miren. Une todos los elementos, ¿sí? Y nos va a ayudar a controlar el pandeo lateral torsional de las vigas, ¿sí? Quiere decir de que sus vigas siempre se comporten flexionando, más no que se tuerzan o se abran. ¿Sí? Nuevamente, hay mucha variación en la posición de las llantas y no es tan fácil pegarle. Entonces ustedes tienen que dejar preparado su puente o su estructura para que puedan dar la carga pues en cualquier lado, ¿ya? Y esto serviría también para distribuir un poco la carga de... Sí, le mejora la torsión y le ayuda a distribuir mejor su carga, eso sí es cierto. Sí. Otro tema importante, cuando nosotros tenemos diafragmas, em, vamos a ver quiénes sí estudiaron para su licencia de conducción. ¿Se puede rebasar en puente? Bueno, ¿por qué creen ustedes? Porque es carretera. O sea, los que no sabían, no se puede rebasar. Aunque, bueno, qué bueno que casi todo bien. Eso es bueno. Es para que no se duplique dos veces esa carga con esas mismas En un unidades. mismo punto. Exactamente. Exactamente. Sí, porque eventualmente, conforme va un vehículo más despacio, el que lo va rebasando en un mismo punto coincide a una velocidad en un mismo sentido y eso sí causa un efecto de... Es poco probable que rebasen dos muy pesados, más no imposible. Para eso están los factores de seguridad, sí, pero por eso está prohibido. Genera también un caso crítico, ¿verdad? Bueno, ahora bien, los diafragmas, como bien dicen, nos ayudan a controlar la torsión en las vigas, el pandeo lateral torsional y sobre todo, si están distribuidas vamos a ver, transversalmente en el puente, dijimos que para los puentes había que separarlas o espacios sin diafragmas, digamos, no mayores a 12 metros, ¿cierto? 40 pies. Va. Si yo tengo un puente de 13 metros, ¿cuántos diafragmas internos tengo? ¿De cuántos metros digo? 13. Aquí está. De hecho, este puente es más ancho, 14 metros, que largo. Tiene 13. A lo largo tengo 13 metros. Y estamos hablando de que espacios sin diafragmas, no más de 40 pies. ¿Cuántos diafragmas necesito? ¿Dos diafragmas? ¿Cómo? ¿Ninguno? Menos uno. Muy bien. ¿Uno? Uno, ninguno. Mira pues. Excelente. Excelente. Espacios no mayores a 40 pies. ¿40 pies cuántos de metros? Exactamente. Entonces, procuren esta recomendación, no dejar más de 12 metros sin diafragmas. Tenemos 13, o sea, quería por lo menos. eh, Son dos espacios. Por eso es un diafragma al centro. Y aunque mi puente sea de 10 metros, pero la recomendación es siempre como mínimo un diafragma interno. Porque si no, entonces no controlamos la torsión, a menos de que hablemos de algo muy pequeñito. Pero por eso es de que entran los puentes tipo losa. O sea, ni siquiera necesitan su diafragma, pues. Ok. Si tenemos un diafragma, ahora aquí viene algo importante. Yo para poder trasladar a esfuerzos, tengo
varios tipos de cargas, ¿sí? Si lo vemos como una viga simple, mente apoyada, el peso del tablero o de la viga o de la carga muerta en toda la longitud es una carga distribuida, ¿sí? Y el diafragma, solo tenemos un diafragma. ¿Es una carga de qué tipo? Sí, pero es una carga puntual. Digamos que hablando de las formas en las que la carga puede presentarse, ¿sí? Entonces tenemos una sola carga puntual y está justo al centro. Les pregunto, ¿cuál me va a generar flexión? ¿La carga puntual o la carga distribuida? ¿Cuál genera flexión? ¿Una, la otra, o las dos, o ninguna? Las dos, por supuesto. Sí, que están generando un peso. Les decía, justamente los dos pesos generan un esfuerzo a flexión. Claro. Ahora bien, si cada uno genera un esfuerzo, ¿de qué manera, conceptualmente hablando, puedo yo combinar esos dos? Entonces, en ese caso lo que tenemos que hacer es combinar los momentos flectores. Una carga puntual genera un momento y una carga distribuida también. A eso es a lo que vamos entonces. ¿Qué puntos importantes hay que revisar acá? Primero, cuando vamos a tomar un diseño de una viga, podemos diseñar dos escenarios. Uno es para las vigas internas y otra es para las vigas externas. ¿Cuáles son las internas? Las que están encerraditas en un círculo son las internas, ¿sí? Las de adentro, pues. Las externas, ¿por qué se excluyen, digamos? Muchas veces no es algo tan crítico o tan demandado, ¿sí? En cambio, las internas es así. Porque digamos que las externas lo que tienen es media carga o ya están cerca de banquetas, pues no tienen una carga tan demandada. Entonces hablamos de, bueno, el number of beams o vigas, ¿verdad? Girders es también otra palabra que van a ver en los programas de diseño, ¿verdad? Que hace referencia al mismo tipo de viga, porque beams como tal es más como una viga de marco, para irnos volviendo bilingües en estructuras. Bueno, aquí que estamos cubriendo tenemos 4 carriles, ¿verdad? Y de estos carriles vamos a seleccionar uno, digamos, pues hasta cierto punto al azar. Cualquiera de todos estos podría tener un escenario crítico. Identificamos la longitud del puente en 13 metros y otros requerimientos. AASHTO como mínimo nos dice que debería de ser 7 pulgadas. ¿Sí? Hablamos sobre 105. Permítame. Sí, 7 pulgadas es por 2.54. 17,78. Ese es el mínimo. 78 debería de estar aquí, perdón. ¿Ustedes? Centímetros es el espesor mínimo que nosotros podemos manejar para losas. ¿Sí? Así al límite, al límite. Caso diferente a los edificios, mientras más losa tienen ustedes, les ayuda a controlar mejor el corte. ¿Qué pasa? Si yo tengo una presión de una llanta sobre este lado, digamos entre la losa, porque aquí notarán ustedes, esto, si ustedes se fijan acá, miren, son 6 vigas espaciadas a 2,40 m. ¿Ya? Incluso dentro de un espacio entre vigas podrían estar las dos llantas de un HL93, que dijimos tiene una separación de llantas de 108, 80. Entonces, justamente 1,80 m tenemos entre las llantas. ¿Y qué es lo que pasa? Además de que aquí ocurre una flexión pequeñita, pero también tenemos un gran esfuerzo corte, porque tenemos las grandes vigas que están resistiendo ese cortante. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene losas muy pequeñitas, lo que demanda o quien termina uno ajustando es a la losa. Entonces, no le teman, digamos, a subirle 20 centímetros, 25 centímetros. Yo he visto losas de 30, 35, o sea, solo cuidado que no se les vaya la mano con la carga muerta. Está bonito subirle y todo, y bueno, también en volumen de concreto y es plata. Mucha función.
Aquí miren, justamente aparece el tema de los diafragmas requeridos. Media vez, bueno, aquí es el espaciamiento. Espaciamiento L sobre 12.19 y se procede a colocar un solo diafragma interno. Ahora, y esta tablita es espectacular. Aparece en el libro del ingeniero Rodríguez, ¿verdad? El que se los compartió. Ahí se cuenta con las diferentes propuestas de profundidades mínimas, incluyendo la losa de tablero. De igual forma, o sea, aquí menciona en pies, pero por estas que están relacionadas, pero así como estas, si ustedes ingresan el valor en pies, les va a dar el resultado en pies, o sea, es como ingresarlo en metros. Quiere decir de que si yo, por ejemplo, tomo punto .070 de L, que sería por punto .91, tendré entonces, perdón, punto .07 por la longitud que es de 13, voy a tener 91 centímetros de peralte incluyendo la losa. ¿Ok? Bueno, esto me da un espesor estimado de 91 centímetros. ¿Sí? El peralte que vamos a utilizar es de 95 completo. Digamos que lo estamos redondeando al múltiplo de 5 siguiente. 25 centímetros de espesor de losa. Aquí tenemos un pequeño esquema que muestra, digamos, tentativamente cómo vamos a trabajar este tema. Luego tenemos la separación entre vigas de 2.4 metros, ¿sí? Y ahora pasemos al escenario número 3. El 2, pues obviamente era todo el tema del predimensionamiento, hacer este cálculo, y el punto 1, los datos de entrada. El punto número 3 serían las cargas. Empezamos con las muertas y veamos qué sucede en ellas. Cargas permanentes, o sea, cargas muertas, solo que en puentes tienen que aprender a hablar este otro idioma, que ya no hablamos de sobrecargas, ya no hablamos de cargas muertas, ya no hablamos de cargas vivas, sino que ahora las cargas vivas se vuelven cargas vehiculares. Pueden haber gente caminando, sí, pero se llaman cargas peatonales, ¿ya? Etcétera, etcétera. O sea, van teniendo nombres diferentes, ¿ya? Vamos a tener las cargas permanentes que son las DC, porque de esa forma sucede que cuando nosotros este es el libro de Miguel Rodríguez. Acá en el capítulo 2 es a donde estamos entrando ahora, ¿sí? O sea, ya pasamos el primer examen parcial. Ahora entramos al capítulo 2, hablamos de cargas, ¿sí? Pero digamos que si lo queremos ver desde el punto de vista del libro, lo vamos a ver con el capítulo 2 y de hecho también el 3. El 3 me va a bajar aquí un poquito, permítanme un segundo. Aquí en el apéndice A2.1 es más o menos la misma analogía que nosotros estamos viendo, pero desde el punto de vista esquemático. Hay una forma para resolverlo, que es a partir de estas diferentes ecuaciones, y se genera algo que se llama línea de influencia. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, pero en pocas palabras es como de las envolventes de los momentos más críticos que pueden suceder sobre los puentes. Entonces, depende mucho de la posición de la carga concentrada idealizada. No es una carga concentrada, siempre va con llantas, pues, pero eh, cada trailer puede tener una separación mínima y una máxima. Mientras más cercanas estén las cargas, es más crítico, ¿sí? Y de este lado, lo que podemos llegar a obtener son líneas de influencia muy parecidas a estas, o sea, digamos, poder sacar un diafragma, perdón, un diagrama de momentos de una viga con varios apoyos, pues no es tanto problema. O sea, bueno, la vez pasada costó un poquito, pero ya desempolvaron ese concepto que ustedes tenían. El problema es cuando la carga es móvil. Cuando la carga es móvil, se vuelve algo completamente diferente y produce diafragmas cortos, que son muy complicados de poder ir manejando. ¿Sí? Complicado. Pero para que no se preocupen, además tenemos algo que es el apéndice A22. Y aquí ustedes ya solo buscan la luz del puente y obtienen el momento máximo. Está facilito. Carga viva, no la muerta. Por eso es de que más voy a hacer énfasis en que aprendamos a controlar las cargas muertas. ¿Ya?
Las cargas vivas vamos a empezar a verlas sí con esta tabla y luego vamos a sacarlas con los programas, ¿sí? Para agilizar un poco. Y miren, podemos llegar a tener envolventes de este tipo que son un poco complicadas, ¿sí? Entonces, vean que acá el ingeniero también coloca algunos camiones que son como los pesados dentro de Perú. Este es un ingeniero peruano, que está enfocado para Perú. Pero como estamos hablando de siempre en relación a temas del ASHTO, pues vamos en la misma línea. Estos problemas, de hecho, los vamos a resolver así rápidamente para que los puedan ir viendo en el paso a paso. Y ahorita regreso, miren, incluso aquí lo hicieron a través de un SAP 2000, pero para cargas móviles, porque en todos los programas de CSI Bridge pueden ustedes definir ese tipo de cargas que son móviles. Entonces, si se dan cuenta, en el capítulo 2 lo que se trata de hacer y analizar es solamente el tema de las cargas y las diferentes fuerzas que pueden llegar a generarse en ellas. Nosotros vamos a relacionar de una vez el capítulo número 3, porque conforme voy enseñándoles el tema de las cargas, también vamos a ir viendo la parte constructiva. ¿Sí? Entonces, vamos a ir poniendo algunos ejemplos para que ustedes pues, vayan tomándole ahí bastante, bastante gusto y a esto era lo que quería llegar. En el libro ustedes pueden ver que hay muchos consejos o ideas puntuales y ayudas, sobre todo, que están nombradas, ¿sí? Esto ustedes lo pueden ver en el capítulo 2.5, punto 2, punto 6, punto 3-1. Tipo así tiene un gran directorio para llegar a donde está el valor y ya solo pues, ustedes lo van a verificar, está en esta sección del ASHTO, ¿sí? Del RFD. Y el valor que les hablaba hace un ratito, ¿por qué me fui o sea, me pasé ahorita al capítulo 2 y hasta el 3? Porque todo el tema de la superestructura, ustedes lo necesitan, porque digamos, si yo les digo de carga muerta, asuman tal valor, no es como enseñarles a que ustedes lo calculen, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces acá, bueno, solo hay que ser bilingües y saca hormigón armado, vigas tipo T. Y justamente aquí miren ustedes, aparece la profundidad mínima incluyendo el tablero y nuestra ecuacióncita de punto 07 de L. ¿Sí? Nuevamente, para 13 metros dijimos entonces el peralte iba a ser de punto 91, que se volvió 95 centímetros. ¿Hasta ahorita van todos bien? Sí. Bueno, ¿por qué necesitamos hacer un predimensionamiento o irnos al capítulo 3 para poder seguir en el 2? Porque si no tenemos que integrar, no sabemos cómo sacar el peso. Vamos a dividir esta sección con una separación de 2.4 metros, ¿sí? Esta que está acá. ¿Por qué? La separación de mis vigas. Entonces, digamos que entre una viga y la otra tengo 2.4, así que voy a partir a la mitad las alas, los flanges, y eso. Entonces que hago una, pero como tiene la mitad de la otra, por eso tiene un ala, un patín, si quieren verlo así, de 2.4, ¿ya? Y luego de esto, tenemos el peso de la losa que anda en 25 centímetros, ¿sí? Vean, cargas permanentes, carga por unidad de longitud de vida del peso propio de la losa de tablero de concreto de espesor de 25. Una observación. ¿Cuál es la densidad que les han enseñado siempre para utilizar en concreto? 2400. ¿Por qué? ¿Es 2.4 solo concreto o concreto reforzado? Escuché la mitad de uno y la mitad de otro. ¿Es concreto reforzado? Es concreto reforzado. Hay cosas que hay que cuestionarse ustedes. ¿Sí? Un consejo sano, cuestionense el por qué. Hay diferentes densidades de concreto reforzado. Es decir, no es lo mismo que ustedes utilicen un concreto para una casita de mampostería, o sea, una misolerita, varitas de 3/8, ¿sí? A una fundición o un volumen de un concreto para un puente. Normalmente lleva más refuerzo. Entonces ahí es donde entra el tema de 2.4, ¿está bien?
¿Qué es lo que pasa? No necesariamente. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que cuando nosotros tenemos, solo para que ustedes tengan una idea, la densidad del acero anda desde, o más o menos, alrededor de los 7500, o sea, 7.5. ¿Sí? Es más del triple del concreto, acero. Quiere decir de que si yo tengo una pieza más reforzada, volumétricamente está ocupando más espacio el acero que el concreto, ¿o no? Entonces, por eso es de que para puentes les voy a cambiar el chip del 2.4, les voy a dar el 2.5. Puede ser un 2. En realidad anda entre ese rango, ¿sí? De hecho, 2.35, 2.35, hasta 2.6, depende mucho de qué cantidad de volumen de acero tengan ustedes de refuerzo. ¿Sí? Pero es importante que se cuestionen las cosas. ¿Sí? No se queden con lo que un docente les diga. Cuestionen. O si no, que se los demuestre. Está en los libros, en normas, pues, ¿verdad? Bueno, y además la lógica de ustedes les va a ir dando la razón, el por qué. ¿Ya? Vamos a ver. Si multiplicamos el espesor por el 2.5 por 2.4 de separación de ala, ¿sí? Estamos sacando todo este rectángulo. Esto me da 1.5 toneladas sobre metro. Ahora la carga por unidad de longitud debido al peso propio de la viga de concreto de altura de 70, voy a sacar acá un pequeño rectángulo de 0.70 por 0.30 de ancho por 2.5, densidad nuevamente. Me da un peso lineal. Luego, miren ustedes, aquí pasa algo. Estas cartelitas generalmente se dejan a 45 grados, o sea, de 20 por 20, o de 15 por 15, o de 10 por 10. Las más pequeñas son de 2 pulgadas por 2 pulgadas, 5 por 5 centímetros. ¿Para qué sirven? Primero, eso como ayuda a quitar la formaleta. Cuando ustedes dejan esos chaflanes en cualquier ángulo de 90 grados, ya hablando del proceso constructivo, como ayuda a ustedes. Incluso, digamos que cuando vean edificios o cuando vean algún sótano de algún centro comercial, como buenos futuros ingenieros civiles, toquen las columnas. No. O sea, vean cómo están las columnas y sean uno con la columna. Miren, pues, normalmente tienen las columnas una pequeña arista, un chaflán. Eso es por la formaleta. Es muchísimo más fácil desencofrar cuando tienen esas aristas que cuando son rectas. Cuando son rectas, pues se pierde mucho formaleta. Bueno, en puentes pasa algo parecido, pero también tiene una función estructural. Ah, y otra cosa, se van a ahorrar un poquito de volumen de concreto. Pues desde ahí tienen un doble, ¿no? O sea, Eso podemos mirar en sus que hay la prensa personales. justo ahí. Sí, sí. Ahí, sí, la verdad es de que muchos sótanos tienen este tema. Y recuérdense que al final uno trata de respetar el recubrimiento, pero uno siempre lo visualiza del estribo para arriba. ¿Por qué pasa con las esquinas? Como los estribos agarran un círculo, si ustedes lo proyectan en una esquina normal, ahí siempre tienen más. Quítense. No están dejando de cumplir con más ahí. Bueno, después de ahorrarles no sé cuánto en sus proyectos, acá tenemos estas pequeñas, le vamos a llamar cartelitas, ¿sí? Y pues tenemos, como les digo, para este caso vamos a definir 20 de ancho, 15 de alto, pudiendo ser una medida regular, pero igual que esto va a ir aportando a mi esfuerzo cortante acá. Si yo saco el área, pues como es un triángulo, base por altura dividido 2, bueno, y tengo dos unidades por 2.5 toneladas metro cúbico, me da el peso. Ahora, aquí es donde yo les mencionaba, ¿qué sucede con los diafragmas? El diafragma es literal una viga cuadrada, rectangular, pero transversalmente. Entonces, de ella solo puedo obtener el peso. ¿Sí? Entonces, donde se combinan esta carga muerta más la distribuida es en mis momentos, ¿sí? Para obtener mis momentos flectores. Tengo un momento generado por el peso propio de la losa, con tablero, con vigas, con cartelas, que si sumo todos estos me da de 2.1. Esto, como una carga distribuida, WL cuadrado partido 8, ¿sí? Me da el momento máximo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahí obtengo 44 toneladas metro.
Y para el peso propio de la viga de diafragma, P por L dividido 4. Por eso una carga puntual. Y como está en el centro. Si no, hay que variar. ¿Sí? Perdón. El momento total por la carga muerta debería de ser entonces la sumatoria de estos dos. ¿Sí? Esto nos devuelve 47.18. ¿Hasta este punto cómo? ¿Todo bien? ¿Dudas? No. Dependiendo del tipo de carretera que nosotros estemos trabajando, podemos tener dos tipos de superficies. ¿Sí? Estas no están cumpliendo función estructural, es más de carreteras. ¿Sí? Digamos que la buena distribución de mis ejes equivalentes hacia mi losa o tablero, ¿sí? Una buena rugosidad, no necesariamente una fundición siempre genera una buena rugosidad, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, el paso de las llantas termina volviéndolas como que si fuera una fundición. ¿Cómo se llama eso? ¿Ustedes han visto los helicópteros cuando funden pisos? ¿Sí? Deja un conjet, se me dio el término ese. Sí, 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 digamos que es como un alisado. Sí, en otro. Bueno, pero sí es un concreto alisado. La cuestión es de que con el paso del tiempo, las llantas alisarían esa superficie. No puede quedar eso. ¿Sí? Entonces podemos dejarse. Sí, también. Eso ya es para las carreteras como tal. De hecho, en el fresado se puede hacer para pavimentos, justamente. Y ahí es donde entramos en dos caminos para puentes. O se deja un fresado, ¿sí? Pero entonces esto debería ir sobre mi losa, porque no es estructural, sino que es para adherencia solamente. O se deja una superficie rodante, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a asumir que el puente tiene una superficie de rodamiento de un asfalto, es un material bituminoso, ¿sí? En este caso, las carpetas asfálticas más o menos tienen una densidad de 2.2 aprox, ¿sí? 2242 kilogramos metro cúbico nos va a generar con el área integrada de 2 pulgadas en 2.4 metros de ancho, un peso distribuido de 0.27 toneladas metro. Esto también se lo vamos a sumar a la carga muerta. ¿Ya? Luego de ello, vamos a sacar, siempre con el WL cuadrado partido 8, la nueva carga. Vean que 5.7 toneladas metro es bastante. Ustedes. Sí, sí, sí va generando. Sobre todo porque son 2 pulgadas. ¿Verdad? Es peso. Y digamos que no nos lo podemos quitar. Bueno, seguramente no, de alguien en el gobierno creo que sí lo hace, pues, pero no lo hagan ustedes, por favor. Sí. Si no, después se empiezan a dañar las bosques de los puentes. Pero, bueno, entonces esto es a este punto, ¿ya? Las cargas muertas. Y ahora lo que vamos a ver, ya para ir finalizando, vamos a terminar un poco antes hoy, es el tema de la carga vehicular. La carga vehicular se divide en dos puntos, que es la live load, ¿sí? El L, y el incremento que tiene por carga dinámica. Nosotros tenemos que asumir, ¿se recuerdan de lo que hablábamos al inicio? El peor de los escenarios, y esto es cuando solo va un camión. Eso es de los más críticos. ¿Qué significa ese IM o ese incremento? Que me va a multiplicar cualquier carga por 1.33. ¿Sí? Y adicional, que yo pues tengo que colocarle su carga tándem y demás. Entonces, miren pues, según AASHTO LRFD, la sobrecarga vehicular sobre calzadas de puentes, cuando nosotros utilizamos la HL93, hay que hacer combinaciones entre camión de diseño o tándem de diseño y la carga de diseño de carril. ¿Sí? Esta es una carga que distribuimos exactamente dentro del carril completo. Ahora, algo importante es de que la carga de carril, recuerden, ¿cuánto mide el ancho de un carril? ¿De una tipo?
Exactamente. Entonces, sobre esos 3.6 hay que dividir o distribuir toda la carga de carril. Es diferente a poner solo las 4 o 6 llantas de los camiones puntualmente. ¿Sí? Entonces, ambas generan resultados diferentes. Hay que buscar siempre líneas críticas. ¿Ya? Ok. Ahora, digamos que para los diferentes puentes nosotros tenemos que hacer estas combinaciones. Esto lo vamos a ir por ahora, digamos que ahorita por la premura, y hasta que lleguemos, digamos, a ese punto, vamos a utilizar nuestra ayuda antes de que finalice el capítulo 2, que son las tablas. Justamente estas, el apéndice A22. Y aquí están, miren ustedes, los momentos y las reacciones máximas entramos simplemente apoyados por HL93. Ojo, que es solo el momento de la LL más la IM. O sea, aquí ya está integrado. O sea, ya no se molesten. Ya está aquí. ¿Sí? Entonces, si buscamos un puente de 13 metros, y pueden ser interpolables. ¿Sí? Por ejemplo, no, fíjese, yo tengo un puente de 25.5, bueno, pues hay que interpolar. El de 13 tenemos pues 111.24, ojo, toneladas metro. ¿Sí? ¿Cuál es la mitad de 13 metros? 6.5. Ahora bien, ¿dónde creen ustedes que va a estar ubicada la carga? Espérense, no, vean esto. Y aquí es donde voy a entrar al tema de líneas de influencia, ¿sí? Vamos digamos, a dejar aquí en pausa el ejemplo de la viga T y les voy a terminar de explicar algo de la carga vehicular, ¿sí? Acá, digamos, tengo un ejemplo de cálculo para carga de un puente de 10 metros, ¿sí? Les voy a explicar. Si yo les pregunto, de un puente de 10 metros, en- cuando yo, ¿cómo les formulo esta pregunta? ¿Cuál sería la posición más crítica dentro de la longitud de los 10 metros para colocar una carga y que eso me genere el momento más grande? Seguramente me van a decir a 5 metros, ¿sí? ¿Creen ustedes que puede pasar lo mismo con un camión? No necesariamente. Les explico el porqué. La geometría de un camión o de un vehículo, bueno, un vehículo está más fácil, porque sí, pero un camión nunca logra generar una reacción puntual, más sí podemos generar una carga equivalente, pero esta nunca va a estar exacta. O sea, tal vez solo si esa carga va pasando a la mitad del puente, podría ser. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos los puentes tienen diferentes anchos o largos de plataformas, ¿sí? ¿Cuál es un C2 en vehículos? ¿Con cuántos ejes? Dos ejes, es de los más críticos hablando de camiones. ¿Cuánto hay en el C2? Hay C2 desde los más chiquititos hasta de verdad aquellos que incluso no solo son grandes, sino que todavía el dueño le agranda todavía o sea, todavía le meten más y ahí andan los pobres choferes para a hacerse 3 quiebres en las curvas o en las esquinas, cuesta. Pero es porque, digamos que como venden el motor, el chasis, solo lo que alargan es ¿cómo es eso? Sí, pero es bueno, sí, sí, sí. Entonces, genera incluso es más complicado darle vuelta a esos camiones que a un trailer. Como es articulado, un trailer es más sencillo. Sí. No, o sea, eso me han dicho, pues, o sea. Entonces, mire, si aquí tenemos un camión de diseño, un HL93 siempre. Las cargas que tenemos es de 3.6 toneladas, 14.5 al medio, en la primera llanta, y 14.5 en la parte de atrás. Las distancias de separación mínimas son 4.27. ¿Sí? Em, y con esto, lo que nosotros hacemos es que tentativamente, o sea, si la carga del frente fuese de
14.5, la sumatoria de esas tres y la idealización o como la discretización de esa carga estaría justo a la mitad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como la del medio y la de atrás pesan más, empujan un poquito la reacción o la sumatoria desfasada de la mitad, a una distancia de x'. Ese es el problema. Y por eso es de que no es tan fácil pegarle exactamente al centroide de las cargas de un camión, porque varía demasiado. Es algo que varía mucho. ¿Sí? Vamos a tener que seguir viendo esta hoja, igual lo que voy a hacer ahorita es de que se las voy a compartir, tanto esta como la siguiente. Y aquí, por ejemplo, esta es una línea de influencia resultante con Midas, pero como tenemos que hacer el cambio de aula y tenemos que arrancar puntuales la otra, vamos a finalizar por acá. ¿Está bueno? ¿Alguna duda?